Así es, señor Roger Celi, el ex coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, nos acompaña ya vía telemática. Y vayamos más que nada por la Asamblea, porque ellos siempre están vigilando lo que hace la función legislativa, que al menos hasta el mes de febrero tuvo una aceptación del 41,9% según la encuestadora datos, pero para marzo bajó a 26% que tiene o la considera como gestión buena de la Asamblea Nacional, por esta Asamblea que arrancó con 4%, la que fue defenestrada a través de la muerte cruzada. Señor Celi, gracias por su tiempo. El saludo de Marisol Castillo, Raiza Mariño, quien les habla de Rodrigo Iguaznia. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar en Radio Rumba y también muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo evalúa el trabajo de la Asamblea Nacional en materia de legislación y fiscalización a pocos días de que vaya de receso legislativo? Bueno, es interesante cómo esta legislatura ha logrado de alguna manera mayor gobernabilidad si es que comparamos con la legislatura que fue cesada. Son más de 15 leyes las que se han aprobado y muchas de ellas, más del 90% con más de 100 votos. Eso habla mucho de la capacidad de gestión que tiene la legislatura. En materia de fiscalización, pues, si bien es cierto, con cuestionados procedimientos, se han destrabado juicios políticos que estaban pendientes y están en marcha juicios políticos nuevos. Y en materia de representación, pues, siempre tenemos el problema de que hay legisladores que no van a la asamblea a votar o que se ausentan en las votaciones. En momentos claves Hay se van y dejan la conducción, por ejemplo, de la Asamblea. Exacto, por ejemplo, las ausencias en votaciones, ojo, que es distinto a la ausencia en sesión. Las ausencias en votaciones del señor presidente de la Asamblea Nacional también reflejan un número elevado. Entonces, para terminar en materia de representación, desafortunadamente todavía la Asamblea Nacional no cumple de forma integral lo que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo cual, pues, no podemos acceder a toda la información para hacer una evaluación mucho más completa. Pero en definitiva, es lo que ha ocurrido, es una asamblea que se está moviendo, pero que aparentemente va a comenzar con lo típico de la legislatura ecuatoriana, que es estar inmersa en casos y escándalos alrededor de la política. Hoy en día estamos viendo ya casos, no solo en la legislatura, sino casos que incluso han topado al propio presidente de la República y a la vicepresidenta. Con esto concluyo, yo diría que estamos hoy en marzo, ya casi para finalizar este mes, en una clave netamente política. Estamos frente a las puertas de unas elecciones que son importantes, las elecciones generales de 2025, en donde hay que considerar varios aspectos, ¿no? Entre ellos que el presidente de la República deberá encargar la presidencia a su vicepresidente, en este caso Verónica Abad. Ahora, tomando en cuenta este año preelectoral también, y usted manifiesta esta alianza o este acuerdo que hay entre las fuerzas políticas, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el oficialismo que es ADN, esto de alguna forma se ha mantenido hasta el momento, ahí se ve reflejado en la aprobación de importantes leyes. Pero ¿qué se avisora a futuro tomando en cuenta estos temas ya estamos en un año preelectoral? ¿Cuál cree que sería el desenlace o se va a continuar hasta el último día de gobierno de Daniel Noboa? Bueno, es bastante claro lo que va a suceder. De hecho, la votación de ayer de la ley de turismo urgente en materia económica nos demostró que las bancadas se van a, por poner un término coloquial, a desgranar, lo que se conoce en ciencia política como dispersión, transfugismo político, camisetazo y demás. Y se rompe el acuerdo entonces. Yo creo que no tanto el acuerdo, sino se rompen las propias organizaciones políticas y van a haber facciones dentro de las propias organizaciones políticas. No sé si ustedes y la ciudadanía notó ayer que 7 legisladores de la Revolución Ciudadana votaron de forma no orgánica, es decir, votaron en diferente a lo que votó la Revolución Ciudadana en torno a la ley urgente en materia económica. Eso ya nos dice que posiblemente cuando vayamos a postular a legisladores para las elecciones generales, van a haber divisiones en las bancadas, lo cual es común, desafortunadamente, en nuestro Parlamento. Recordemos el caso de la izquierda democrática, que se dividió en 3 partes. Así es. Recordemos a Pachacuti, que se dividió en 2. Recordemos a la propia Alianza País.
que se dividió en dos, creo, por supuesto. Entonces, creo que frente a una contienda electoral en donde vemos que el candidato favorito sigue siendo el mismo, es decir, Daniel Noboa, vamos a ver quizá un centro de gravitación en la candidatura de Noboa en donde va a ir atrayendo a legisladores que no han sido tan orgánicos en algunas organizaciones políticas. Y ahí vamos a tener un índice de transfugismo político bastante alto. Entonces, lo que vamos a ver, más allá de que siga o no el acuerdo político, porque tal parece que va a seguir, es legisladores que se vayan separando de sus organizaciones políticas. 8 de la mañana, 12 minutos, dialogando con Roger Celi. Él es coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Ahora, volviendo al tema político, prácticamente estos casos sonados, Metástasis y Purga, donde hay ex legisladores que han estado involucrados, y ahora con el oficialismo, el caso Nene, ¿cuál es la lectura? ¿Cómo entender? ¿Qué puede pensar el pueblo ecuatoriano más adelante a la hora de elegir y cuando ya lancen sus postulantes a las diferentes dignidades, sea la presidencia, vicepresidencia, para asambleístas? Si están prácticamente salpicados por estos casos sonados que hoy están en boga, Roger. Bueno, es interesante dar un punto de partida jurídico más que político. Y el caso eh, Nene, pues está teniendo una partida jurídica, que es un presunto tráfico de influencias, en donde posiblemente, presuntamente, por supuesto, el hijo de la señora vicepresidenta de la República hizo la gestión para que una persona entre a trabajar a la vicepresidencia de la República a cambio de que dé una parte de su sueldo, lo que se llama comúnmente como diezmos Claro. y lo que podría ser calificado como cohecho o concusión, dependiendo el tipo de acuerdo al que se llegó entre estas dos partes. Si eso sucedió, habrá que revisar si efectivamente se logró esa contratación y quién, como autoridad nominadora, contrató a esa persona. Y ahí es donde posiblemente de manera jurídica se quiera involucrar a la vicepresidenta de la República, porque recordemos que según la Constitución de la República del Ecuador, la vicepresidenta puede ser destituida por tres causales, que son, digamos, dentro de las tres diversas: por genocidio, por tortura, por delitos contra la seguridad del Estado, por cohecho y concusión, enriquecimiento ilícito y demás. Entonces parece que jurídicamente se busca encajar una figura de este tipo y habrá que observar qué es lo que está sucediendo en la vicepresidencia de la República. Se ha dicho que, bueno, al ser una vicepresidencia que ha sido reducida a su mínima expresión, entendiendo que no cuenta con funciones en el país, pero si nosotros revisamos, y esto pues ya es un tema subjetivo, el distributivo del personal de la vicepresidencia, ahí sí hay al menos 70 trabajadores. Entonces hay un margen de acción en donde pudo haber ocurrido un caso de este tipo. Pero Ese es el sí. punto de vista jurídico, ¿Y digamos. lo Va a político? investigar la fiscalía y demás. Ujú. Pero hay que ser claros y decir que tiene un punto político, eminentemente político también, en donde posiblemente la causa, obviamente desde una lectura política de todo este tema, es que el presidente de la República obligatoriamente deberá solicitar una licencia a la Asamblea Nacional y encargar la presidencia a la vicepresidencia. En este caso, Verónica Abad por un mes sería presidenta de la República del Ecuador con todas sus poderes y funciones y con lo que implica para Daniel Noboa. Entonces, posiblemente, y como es de claro conocimiento y de público conocimiento, el presidente tiene una vicepresidenta incómoda para él y en este caso quizá se busque reemplazarla a través de un juicio político o lo que comúnmente se dice, renunciarla a través de la presión. Ya se Ayudarla escuchó a ayer a Entonces, legisladores, ya se escuchó a legisladores que hay que hacer un control político, entonces implica de que sí, sí, irían por esa sí, vía. ya lo han manifestado. Sí, sí. huele a Y, juicio y político. Sí, huele a juicio se político. podría venir un juicio político. Y no sé si ustedes recuerdan también que no sería la primera vez. Tuvimos a tres vicepresidentes En en el época de periodo de Moreno. Lenin Moreno, ¿Sí? a Vicuña, a Alejandra Muñoz, al propio Thomson en Holzner, Jorge en donde Glass. pues se vio que la vicepresidencia es una figura prácticamente fácilmente reemplazable. Es decir, se puede manejar políticamente. Recordemos que el juicio político
en el país y en cualquier parte del mundo no debe demostrar la culpabilidad, sino debe demostrar, por ejemplo, un incumplimiento de funciones, debe demostrar un presunto caso de cohecho, concusión, pero no necesita un criterio penal, es decir, un enjuiciamiento penal previo. Lo que sí necesitarán, si es que quieren avanzar al juicio político, es un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Entonces, para finalizar, es un tema jurídico, sí, es un tema legal, sí, pero es un tema eminentemente político que tiene una clave electoral muy clara, y es que el presidente Noboa debe pedir licencia para hacer campaña y deberá encargar la presidencia de la República, no sabemos a quién. Roger, ¿y podría haber algún impacto a ADN, tomando en cuenta que Verónica Abad nació en ADN? Fue parte de ahí, hicieron campaña y ganaron la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Podría haber un impacto al oficialismo? Posiblemente pueda haber un impacto en torno a los legisladores que apoyaron la candidatura en este caso, de Verónica Abad. Pero yo diría que la política en el país es bastante pragmática, está muy alejada de la ideología, por eso tenemos un alto índice de transfugismo político. Y pienso yo que la candidatura de Nadine Noboa, más bien, a diferencia de lo que se suele pensar que podría debilitarse con casos de este tipo, yo creo que se podría fortalecer, en el sentido de que a pesar del escándalo, presunto escándalo que ha sonado en las últimas horas al respecto de su posible actitud en España en una visita oficial, el chip de la ciudadanía está enfocado en otros temas. Me parece que la estrategia que tuvo la Asamblea Nacional junto con el Ejecutivo de tramitar la ley urgente de turismo y con todo el impacto presuntamente positivo que podría tener esta ley, de alguna manera disminuyeron la crítica de la opinión pública frente a este suceso que podría ser bochornoso. Entonces, lo que trato de decir es que a pesar de lo que pueda pasar en torno a la política, de Noboa creo que ya ha conseguido una confianza fuerte de la ciudadanía que difícilmente puede ser menguada en estos meses. Para Creo que concluir, debería ser. Roger, ya que hablamos de juicios políticos, ¿qué puede pasar con la fiscal general Diana Salazar? Está planteado un juicio político. Esta semana y quería aprobar una resolución para que vaya a rendir cuentas, no solo el caso Purga y Metástasis, sino también otros casos, 9 casos que estaban pendientes y que hasta el momento no hay información. No sé si era tomar el pulso ya, ir preparando, allanando el camino para un juicio político y destitución, o cuál es la lectura. ¿Cree que haya, después de este trabajo y los respaldos que ha tenido, aunque no se ha aprobado una resolución como la que planteaba el Movimiento Construye, pero esto queda pendiente? No sé si al regresar de la vacancia legislativa se va a aprobar o nunca habrá tal resolución de respaldo a la institución, no específicamente a la fiscal como lo propuso el presidente de la Asamblea, Henry Cronfle. Bueno, en primer lugar, desafortunadamente se ha pensado que las resoluciones de la legislatura tienen un efecto jurídico y pues nada más son posiciones termómetro. Saludos a la Las bandera, dice. resoluciones son igual a un termómetro de acuerdo a, a los votos que puedan existir para determinado tema, en este caso para la posible censura y destitución de la señora fiscal general del Estado. Pero la historia nos ha demostrado que son termómetros que fallan, porque a la hora de la hora, cuando ya se debe votar por una censura de destitución, lo que aparecen son los ausentes, los que se abstienen y muy difícilmente llegan a los votos necesarios para censurar y destituir a una autoridad. De hecho, el índice de censura y destitución de autoridades es muy bajo en la Asamblea Nacional. Si nosotros vemos, en cada periodo legislativo al menos se presentan unas 30 solicitudes de juicio político y apenas un 10% de estas llegan al Pleno y logran una sanción de censura de destitución. Así que, dadas esas circunstancias históricas, pienso yo que difícilmente se van a conseguir los votos para censurar y destituir a una autoridad que goza, nos guste o no, de la confianza de la ciudadanía al respecto del trabajo que está haciendo. Hay críticas, por supuesto, que se deben hacer al respecto de alguna manera, la selectividad de los casos. Unos se ve que han avanzado con mayor rapidez, otros no tanto, y ahí pues la ciudadanía deberá evaluar por cuenta propia qué tal está el trabajo de la señora fiscal general del Estado. Pero en definitivas cuentas, finalmente la Asamblea Nacional va a tomar este caso como un tema netamente político. Si es que conviene electoralmente la destitución de la fiscal, pues lo harán, y si no les conviene, pues no lo harán, más allá de si la fiscal o no haya hecho bien o no su trabajo.
Aunque por ahí hay una bancada, como lo dijo el asambleísta Lucio Gutiérrez, que están proponiendo el archivo antes de que llegue o la comisión analice el archivo del juicio político. Eso seguramente se presentaría después de la vacancia legislativa. Muy agradecido con el señor Roger Celi, el ex coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, evaluando casi estos 4 meses de la Asamblea Nacional del Trabajo, aprobación de leyes, juicios políticos, en fin. Gracias y un excelente fin de semana. Muchas gracias también, siempre a las órdenes.